último bloque, pero tenemos más invitados aquí que nos acompañan. Gracias por venir a Manuel Blasco y a Héctor Gertel. Ambos son investigadores del Instituto de Economías y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y nos acompañan aquí porque han hecho una presentación en la facultad el miércoles pasado de temas también muy interesantes que tienen que ver con los gobiernos y las sociedades, los actos delictivos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿me pueden contar un poquito cómo es esta relación entre la calidad institucional de los gobiernos y los actos delictivos? Para introducir el tema, hay muchos estudios y mucha preocupación pública y de los gobiernos sobre los niveles de delito. Lo que es más difícil es vincular en un nivel muy estilizado cuáles son los factores que podrían llegar a explicar por qué son muy diferentes los niveles de delito entre distintos países y distintas regiones del mundo. Bien, allí ya empezamos a desglosar. Esa fue la pregunta original con la cual Manuel se acercó hace un tiempo al Instituto de Economía y Finanzas y de la Facultad de Ciencias Económicas y empezamos a tratar de buscar algunas respuestas. Así que me gustaría que Manuel, que es quien ha estado empujando el tema, investigando a fondo allí. Investigando a fondo, de algunas precisiones. A ver, Manuel. Mira, la curiosidad es un poco tratar de entender por qué hay tantas diferencias entre los niveles de homicidios o de delito en general de los países. Y encontramos un poco trabajando con ese era un los dato que datos. ya lo tenían. Sí, ese es un dato que uno puede ver como la foto de la Claro. situación, digamos. De estadísticas internacionales se ve que el homicidio en América Latina y en el Caribe es muchísimo más alto que en el resto del mundo. Es casi 10 veces más alto que las zonas más desarrolladas. Y nos genera un poco de curiosidad entender por qué. Claro. Exactamente. Y la idea de las instituciones, en cierto modo, está asociada a las reglas de juego de la sociedad. Entonces, empezamos a pensar cómo esas reglas de juego se relacionan con la delincuencia y cómo la delincuencia, en cierto modo, es una forma de romper esas reglas. Y nos interesó ver, usualmente la literatura lo que hace es entender las instituciones de gobierno desde el lado de la policía y desde la justicia. Es decir, todos estamos de acuerdo en que una mejor policía y una mejor justicia disminuyen los niveles de delito. Pero trabajando un poco con los datos e iniciando la investigación nos dimos cuenta de que hay otras áreas de gobierno que no se consideran y que pueden ser buenas herramientas para combatir el delito. Por ejemplo. Por ejemplo, el control de la corrupción. Encontramos que en las sociedades más corruptas, en las que se presenta más corrupción en sus organismos, los niveles de delito aumentan. Y eso está muy asociado al costo que representa para una persona cometer un delito. En sociedades más corruptas, ese costo, ese impedimento a cometer el delito es mucho más bajo. Entonces, muchas veces esas diferencias en los niveles de homicidio o de delito que hay entre los países no son explicadas solamente porque la policía funcione mal o porque la justicia funcione mal, sino porque hay, por ejemplo, corrupción dentro de los organismos estatales. Y esas son cosas que están muy poco estudiadas, pero que encontramos que pueden tener un efecto muy grande y que puede ser una muy buena herramienta de política. Claro, ¿no? También de exigencia para las nuevas generaciones de política, también que vean cómo revertir esta situación, ¿no? Porque los delitos nos afectan a todos, como sociedad también. Sí, una cosa que sucede a menudo y tiene regularidad en los estudios internacionales es que las burocracias expertas suelen trabajar como en compartimentos estancos entre ministerios o entre líneas de instituciones y cuando se trata de hablar de fenómenos de delito, inmediatamente la política piensa en las instituciones de justicia y en las instituciones policiales. Y las demás instituciones es como que corren por carril separado. Y lo que se ha empezado a estudiar últimamente es que el concepto de gobernabilidad es un conjunto más o menos interrelacionado de todas las instituciones. Entonces, en el fenómeno específico de delito, no solamente interesa estudiar las instituciones clásicas de justicia y seguridad, sino también otras instituciones que antes no se tomaban en cuenta. Claro. ¿Y la Argentina en este mapa cómo se encuentra? ¿Qué pudimos ver? Mira, la Argentina está
nosotros hemos seccionado, digamos, nuestra investigación en regiones, en América Latina, África, Asia, continentes si se quiere. La Argentina dentro de América Latina es, digamos, uno de los mejores países. Su tasa de homicidio en comparación al resto es baja, pero téngase en cuenta que el resto significa los peores países del mundo. Claro. Exacto. Cuando comparamos la situación de Argentina contra el promedio mundial, estamos casi que a la par o un poquito peor, digamos. Lo que no significa que hay mucha tarea para hacer. Hay mucha tarea para hacer en Argentina y en los últimos años está apareciendo más información estadística que nos permite empezar a medir políticas de acción específicas para Argentina. ¿Y las situaciones de crisis, por ejemplo, impactan también, o digo, en los delitos? Las situaciones de crisis impactan, por supuesto. Es una buena observación. En el modelo matemático que hemos utilizado para tratar de controlar los distintos factores que influyen sobre las tasas medias de delito, está la distribución del ingreso. Y es sistemático que los países con peor distribución del ingreso tienen una tasa de delito promedio mayor, y eso es un fenómeno que está corroborado a nivel mundial. El problema operativo para los decisores de política es que los temas de distribución del ingreso son temas que se van resolviendo a largo plazo, y las urgencias es lo que invita a revisar un poco si con otras instituciones también se puede ayudar a que la sociedad disminuya la tasa de delitos observada. Claro, porque este tiempo que transcurre es muy probable que afecte a una generación. Sí, y eso es mucho en números de población, ¿no? Tanto para las personas que son afectadas por esta mala distribución, como también para la sociedad que sufre los delitos que terminan cometiendo para poder acceder a algún beneficio en esta vida, ¿no? Porque bueno, lo que no tienen, salen a buscarlo. Así es. Así es. Y te hago un comentario más en relación a eso. Una de las cosas interesantes que hemos encontrado es que para América Latina hay un efecto muy fuerte en relación a la estabilidad política. Y te doy un ejemplo. Cuando uno analiza el caso de Venezuela, las tasas de homicidios crecieron exponencialmente en los periodos de inestabilidad política. Entonces, esto que mencionabas de las crisis es real. Cuando hay crisis, ya sean económicas y que se traducen en crisis sociales, hay una tendencia mucho mayor a observar delitos, y esa tendencia se observa muy fuerte en América Latina. Y los costos que significan para la sociedad son muy altos. Por ejemplo, para América Latina el costo del delito, el más bajo es del 3,5% del PBI. Eso representa el ingreso del 10% más pobre de la población. O sea, es un fenómeno muy interesante si uno puede generar herramientas que permitan disminuirlo. ¿Se esperaban estos resultados cuando empezaron a investigar? Bueno, finalmente los presentaron este miércoles. En parte sí, y en parte fue como ir descubriendo en la marcha algunos resultados. Lo interesante es que si uno revisa viejas teorías sobre el delito se producía como una aberración en el comportamiento racional de las personas. Y eso fue cambiando a través del tiempo. El aporte de algunos economistas es enfocar la concreción de delitos por parte de las personas como fruto de una decisión racional donde entran el botín o el beneficio y los costos, donde juegan un papel interesante las barreras que pueden poner las instituciones para la comisión de delitos. Claro, allí está todo. Bueno, muchas gracias por venir a Ciudad U y compartir todos estos datos que realmente nos hacen reflexionar, pensar un poco también qué es lo que estamos viviendo, por qué pasan ciertas cosas. Así que muchísimas gracias y los esperamos siempre aquí en Ciudad U cuando tengan información para compartir. Las puertas están abiertas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Gracias.